General de división Jorge Ubico Castañeda. Gobernó del 14 de febrero de 1931 al 1 de julio de 1944. Nacido el 10 de noviembre de 1878 en la ciudad de Guatemala, realizó sus estudios en varios colegios, liceos e institutos antes de ingresar a la Escuela Politécnica en marzo de 1894, pero donde permaneció durante poco menos de año y medio, dándole de baja en julio de 1895. Al verse fracasado en dicha institución, ingresó al Instituto Central para Varones, donde tampoco terminó sus estudios y no logró obtener el título de bachiller. Se dedicó entonces a los deportes como el boxeo, natación, esgrima y ciclismo, donde por fin logró sobresalir siendo campeón de la carrera ciclista que fuera realizada durante las fiestas agostinas de 1896. Fue electo como primer designado a la presidencia por decreto legislativo el 29 de noviembre de 1922, pero fracasó en las dos siguientes elecciones, la primera frente al general José María Orellana y la segunda frente al general Lázaro Chacón en 1926. Con una política positivista, donde el orden y el progreso estaban atados estrechamente, Ubico se dedicó a controlar la economía para, según decía, crear las condiciones para el aumento de la producción nacional por medio del establecimiento de infraestructura. Culpaba en esa falta de infraestructura la falta de unidad nacional, para él el problema que evitaba el desarrollo. Esta visión se vio reflejada no solo en sus políticas para incentivar la construcción de obras públicas y el desarrollo económico, sino también en su visión sobre la educación. Si bien se hacía llamar liberal, como sus antecesores, la política positivista que lo guiaba contradecía la libertad como tal. Sin embargo, encontraba que esto era necesario para poderle dar paso a la estabilidad y el orden, en lo que según él traería desarrollo económico y social como resultado directo. El orden era así, para Ubico, un medio y no un fin. Ley contra la vagancia. El 7 de mayo de 1934 se derogó el reglamento de jornaleros instituido durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, y uno de los principales motores económicos de los terratenientes liberales. A los 3 días, en sustitución de este reglamento, en el decreto de 1996 se promulgó la Ley contra la Vagancia y la Ley de Vialidad. Por medio de esta ley se tenía por vagos a los jornaleros indígenas que no pudieran demostrar haber prestado servicios por montos de entre 100 y 150 jornales en las fincas de los terratenientes, por lo cual se los enviaba a romper piedra a los caminos sin paga alguna. De esta forma ya no había necesidad de retenerlos en las fincas a la fuerza, pues a partir de entonces, con tal de evitar el trabajo en los caminos, se ofrecían voluntariamente para trabajar como jornaleros. Pago de la deuda inglesa. Hacia el final de la gestión de Ubico, cuando éste ya había decidido renunciar, pagó la deuda adquirida con el Reino Unido tras el fracaso de la Exposición Centroamericana de 1897. Durante el gobierno de José María Reina Barrios, esta deuda fue la principal causa de que el gobierno de Estrada Cabrera buscara el apoyo militar y político de Estados Unidos, con el fin de defenderse ante una invasión británica para cobrarla. Ubico esperó hasta el último momento para saldarla, ya que no confiaba en que su sucesor, quienquiera que fuera, la sufragara. Otorgó a los terratenientes cafetaleros y a la United Fruit Company inmunidad criminal en el decreto de 2795, que textualmente dice: estarán exentos de responsabilidad criminal los propietarios de fincas. Junta Militar. Gobernó 1944. General Eduardo Villagrán Arida, General Federico Ponce Báides, General Buenaventura Pineda. Sumamente breve y circunstancial fue el paso por la máxima regencia del país, del triunvirato militar integrado por los generales Buenaventura Pineda, Eduardo Villagrán Arida y Federico Ponce Báides. La anterior Junta de Gobierno fue integrada por el general Ubico al momento de depositar en ellos el mando de la nación, como resultado de su renuncia irrevocable presentada a la Asamblea Legislativa el 1 de julio de 1944. La Junta se desintegró el 3 de julio del mismo año. Antecedentes. En julio de 1944, estudiantes universitarios y maestros de la capital desafiaron el poder de Jorge Ubico con una huelga y manifestaciones públicas a las que pronto se agregaron elementos de todos los sectores sociales. El 25 de junio de ese año, el descontento con el gobernante llegó al máximo después de que éste hiciera disolver a los manifestantes que le pedían la renuncia del mando.
Ese día cayó muerta la maestra María Chinchilla, que se convirtió desde entonces en un símbolo de la lucha. El 29 de junio se realizó la protesta más grande de la historia de Guatemala, donde más de 100.000 personas se manifestaron en contra del asesinato de María Chinchilla. El movimiento culminó con una huelga general que duró una semana. En ese periodo, las firmas exigiendo la renuncia de Ubico se multiplicaron. Ante este escenario, Ubico se vio obligado a renunciar el 1 de julio de 1944. Gobierno de Ponce Baides. Ubico dejó en el poder a una junta militar integrada por los generales Eduardo Villagrán Ariza, Federico Ponce Baides y Buenaventura Pineda. Al poco tiempo la junta decidió dejar el poder al general Federico Ponce Baides, a quien la Asamblea Nacional nombró presidente provisional. Los opositores a la dictadura lo aceptaron, ya que estaba previsto que se celebrarían elecciones presidenciales en un futuro cercano. El 10 de julio de 1944, el presidente provisional contestó a un memorial en el que se le pedía una declaración categoría y expresa de que no aceptaría ser postulado a la presidencia, y aseguró que así sería. El día 12 de ese mismo mes se estableció que las elecciones presidenciales se celebrarían los días 17, 18 y 19 de diciembre. Pronto se organizaron nuevos partidos políticos y se lanzaron candidaturas presidenciales. Una de las primeras fue la del coronel Guillermo Flores Avendaño, quien había desempeñado un papel importante en la caída de Ubico, postulado por el Partido Social Democrático. Otros partidos fue el de la Renovación Nacional, organizado por Carlos Leónidas Acevedo, Óscar Benítez, Francisco Escobar, Alberto Herrarte, Mario Efraín Nájera, Juan Orozco Posadas y Raúl Rodrigo Robles. En su seno se originó la candidatura de Juan José Arévalo, quien se encontraba en Argentina. A esta candidatura se unió al Frente Popular Libertador, un grupo conformado básicamente por universitarios. Dr. Juan José Arévalo Bermejo. Gobernó del 15 de marzo de 1945 al 15 de marzo de 1951. El presidente Arévalo tomó posesión de su cargo el 15 de marzo de 1945, para un periodo de 6 años, el mismo día que entró en vigor la nueva Constitución de la República, que había incorporado en su texto principios fundamentales de la Revolución de Octubre, como la efectiva separación de los poderes del Estado, las autonomías municipales, del Poder Judicial y la universitaria, y también reconocimiento constitucional de los partidos políticos, el sufragio de la mujer alfabeta y el de los varones analfabetos, con carácter optativo y público. Reformas bancarias. Arévalo ejerció su gobierno dentro de este marco constitucional, realizando las reformas y cambios que exigía la necesaria modernización del Estado y la sociedad. En el aspecto de política y economía se emitieron la ley monetaria, la ley orgánica del Banco de Guatemala y la ley de los bancos. La pieza central de la reforma monetaria y bancaria fue la creación del Banco de Guatemala, agente financiero del Estado, una entidad autónoma para la emisión exclusiva de la moneda nacional, la administración de las reservas monetarias, la regularización del medio circulante y el mantenimiento de la solvencia y buen funcionamiento del sistema bancario. Se promovió la promulgación de la nueva ley de bancos y la creación del Instituto de Fomento de la Producción, con sus siglas INFOP, el que a partir de 1948 fue el pionero de la banca de desarrollo en la historia económica del país. Juan Jacobo Arbenz Guzmán tomó posesión del cargo presidencial el 15 de marzo de 1951. Nació el 14 de septiembre de 1913 en Quetzaltenango, Guatemala, y falleció el 27 de enero de 1971 en la Ciudad de México. Jacobo Arbenz era un militar y político. El gobierno de él intentó cambiar las estructuras judiciales arcaicas consolidadas por el mantenimiento de las viejas prácticas de manipulación, sumisión y formalismo, la rápida incorporación de nuevos derechos, la aparición de un parlamento legítimo y la dinámica revolucionaria generaron tensión en un sistema judicial, el cual se encontraba atrapado en los vicios de su estructura colonial. Durante el periodo presidencial de Jacobo Arbenz se siguió con la misma tónica educativa que en el gobierno de Arévalo. También se incrementó en gran manera la educación rural y la alfabetización. También la United Fruit Company, con sus siglas UFCO, era dueña de más del 50% de las tierras cultivables del país, de las que únicamente cultivaba el 2.6% y los campesinos tenían sueldos miserables. Junta Militar de Gobierno,
que gobernó del 30 de junio al 4 de julio de 1954. Una junta militar de gobierno se integró el 28 de junio de 1954. El nuevo paso de transición duró 4 días y la junta se integró con los coroneles El Fego Monzón, coronel José Luis Cruz Salazar y coronel Mauricio Dubois. Durante estos días ingresó a Guatemala el Ejército de Liberación Nacional, procedente del oriente del país, y a poco de esto, el comandante en jefe del mismo, coronel Carlos Castillo Armas. Al arribo a la capital de la República del coronel Carlos Castillo Armas, se integró una numerosa junta de gobierno compuesta de 5 miembros, el propio coronel Castillo Armas y los coroneles Mauricio Dubois, Enrique Trinidad Oliva, El Fego Monzón y José Luis Cruz Salazar. Esta también fue muy breve, pues tuvo vigencia del 3 al 7 de julio. Mayor fue el tiempo de duración de la nueva Junta Militar de Gobierno que rigió los destinos del país, desde el 7 de julio al 1 de septiembre de 1954. Sus integrantes fueron el coronel Carlos Castillo Armas, quien la presidía, y los coroneles El Fego Monzón y Enrique Trinidad. Durante este corto periodo se realizó un plebiscito, que tuvo como fin consultar la voluntad popular, la misma que más tarde fue sancionada por la Asamblea Constituyente respectiva. Coronel Carlos Castillo Armas, gobernó del 1 de septiembre de 1954 al 26 de julio de 1957. Nacido el 4 de noviembre de 1914 en Santa Lucía, Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, ingresó al ejército como caballero cadete el 22 de enero de 1933 y se graduó oficial el 30 de junio de 1936. Llegó a la presidencia luego de una sucesión de juntas militares posteriores al derrocamiento del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, apoyado por el gobierno norteamericano. La historia llama a la época en que fue derrocado el coronel Arbenz como la contrarrevolución. Durante este periodo se concluyó la construcción de la importante ruta del Atlántico, tan necesaria para el desenvolvimiento de la vida económica del país. También se habilitó el puerto de Santo Tomás de Castilla, se dio inicio a importantes trabajos de urbanización citadina como lo fueron el inicio del centro cívico y del complejo vial conocido como el Trébol, ambos inspirados en los estudios del arquitecto urbanista Roberto Aycinena Echeverría, y se tendió el puente localizado en la ciudad de los deportes Zona 5. La noche del 26 de julio de 1957 murió trágicamente asesinado en el Palacio Presidencial. Entre 1955 y 1957, el gobierno de Coronel Castillo Armas distribuyó 44 bloques petroleros entre 23 petroleras estadounidenses, asociadas algunas con capitales guatemaltecos. De ellas destacaban Ohio Oil Co. y ESO, en las que entre 1957 y 1962 exploraron bloques en las zonas de Chinajá y Rubel Santo. El gobierno guatemalteco creó el Consejo de Planificación Económica, con sus siglas CNPE, y empezó a utilizar estrategias de libre mercado, asesorado por el Banco Mundial y la Administración de Cooperación Internacional, con sus siglas ICA, del gobierno de los Estados Unidos. General e ingeniero Manuel Idígoras Fuentes. Gobernó del 3 de marzo de 1958 al 30 de marzo de 1963. Nació en Pueblo Nuevo, Suchitepeques, el 17 de octubre de 1895. Fue militar y diplomático guatemalteco, presidente de Guatemala, y también desempeñó otros cargos de importancia en la administración pública. Las principales características del gobierno de Idígoras fueron su apoyo a la integración centroamericana, así como el interés por impulsar el crecimiento económico, favoreciendo a la industria y al sector agroexportador diversificado. También se caracterizó por el intento de recuperar el territorio beliceño y por su confrontación con el gobierno revolucionario de Cuba, que llevó a Idígoras a apoyar los preparativos norteamericanos para un intento de invasión de la isla a cambio de una mayor cuota azucarera en el mercado norteamericano. El gobierno continuó la política anticomunista del anterior, pero fue más tolerante y permitió el regreso de varios exiliados políticos, organizándose entonces el Partido Revolucionario. Idígoras reintegró el país a la Organización de Estados Centroamericanos, con las siglas ODECA, de la que había separado el presidente Jacobo Arbenz, y firmó el Tratado de Libre Comercio e Integración Económica, que fue la base del Mercado Común Centroamericano, con sus siglas MERCOMUN. Rompió relaciones con el gobierno de Cuba, presidido por Fidel Castro, y autorizó que se estableciera en Retauleu un campamento para el entrenamiento de soldados cubanos
anticastrista. Participó más activamente en el mercado común centroamericano. Entre sus mayores preocupaciones estuvo la de dar vivienda a la clase media, planificando colonias con el tema de esfuerzo propio, ayuda mutua. Su periodo de gobierno fue interrumpido súbitamente en marzo de 1966 y falleció a la edad de 87 años en la ciudad de Guatemala. Coronel Enrique Peralta Azurdia gobernó del 1 de abril de 1963 al 1 de julio de 1966. Nacido el 17 de junio de 1908 en la ciudad de Guatemala, derrocó al general Idígoras Fuentes por medio de un golpe de estado, llegando así a la presidencia. Peralta Azurdia, ya como jefe de gobierno al mando del país, fundó el Instituto de Reacción de los Trabajadores, con sus siglas IRTRA, y estableció el aguinaldo para el empleado público. Durante su gobierno de 1963 a 1966, año en que, cumpliendo la promesa de celebrar elecciones libres, le entregó el poder al presidente electo Julio César Méndez Montenegro, candidato del Partido Revolucionario con sus siglas PR. Julio César Méndez Montenegro gobernó del 1 de julio de 1966 al 1 de julio de 1970. En su periodo se terminó la hidroeléctrica Jurún-Marinalá. Se adquirió la empresa de ferrocarriles International Railways of Central America, con sus siglas IRCA, que se transformó en Ferrocarriles Nacionales de Guatemala. Al resolverla, ambas partes llegaron a varios acuerdos, entre los cuales estaba incluido que fondos del gobierno cubrirían los 1.6 millones de quetzales para pagar los sueldos de los trabajadores, quienes dispusieron al movimiento a partir del 14 de marzo. La concesión del ferrocarril para la International Railways of Central America, que se inició en 1904 durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, llegó a su término durante su gobierno. La empresa, que había tenido pérdidas sustanciales luego de la construcción de la carretera al Atlántico durante los gobiernos de Jacobo Arbenz Guzmán y Carlos Castillo de Armas, y con excusas como el pago de los salarios atrasados de la huelga de 1968. Creó exprofesamente un estado de insolvencia para que pasara a propiedad del Estado de Guatemala, hecho que se ejecutó al margen del procedimiento administrativo público, lo que permitió a la IRCA evitar la responsabilidad por el pasivo dejado, y también se intentó realizar una reforma tributaria y mejorar la situación del país económicamente, que hasta entonces era propiedad norteamericana. En su gobierno, según el propio presidente, se promulgó una democracia integral y funcional, una democracia donde se incluyen aspectos políticos, económicos y sociales. General Carlos Manuel Arana Osorio gobernó del 1 de julio de 1970 al 1 de julio de 1974. Nacido en Barbarena, departamento de Santa Rosa, el 17 de julio de 1918. De 1966 hasta 1968 fungió como comandante de la zona militar General Rafael Carrera en Zacapa y fue embajador de Guatemala en Nicaragua. Durante su periodo se continuaron los trabajos de Xayá y Pixcayá. Se construyó el puente El Incienso, autopista Matitlán, carretera Cobán y parte del anillo periférico. Adquirió para Guatemala las acciones de la empresa eléctrica. Gobernó Guatemala junto al vicepresidente licenciado Eduardo Cáceres Lenoff, quien en el año de 1980 falleciera trágicamente en los sucesos de la Embajada de España en Guatemala. Eugenio Laugerud García, 1974-1978. Nace el 24 de enero de 1930 en Ciudad de Guatemala, donde también fallece el 9 de diciembre de 2009. Militar y político, hijo de padre noruego y madre guatemalteca, ocupó importantes cargos, entre los que se destacan haber sido director de la Escuela Politécnica, agregado militar de la Embajada guatemalteca en Washington, Estados Unidos, y durante el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio, fue ascendido a general y nombrado ministro de la Defensa Nacional. En marzo del 74 participó en las elecciones presidenciales con el Movimiento de Liberación Nacional. Ganó la presidencia luego de disputar una segunda vuelta con el candidato de la Democracia Cristiana Guatemalteca, el general Efraín Ríos Montt, quien impugnó el nombramiento porque supuestamente hubo fraude en el proceso electoral. Sin embargo, el Congreso de la República
le dio posesión el 1 de julio de 1974. Tuvo que enfrentar la mayor tragedia natural de la historia de Guatemala, el terremoto del 4 de febrero de 1976. Muchas personas aún lo recuerdan por ser una persona capaz de afrontar una crisis de tal magnitud. Pronunció la célebre frase: "Guatemala está herida, pero no de muerte", con la que buscó levantar la moral del pueblo guatemalteco. Aparte de la recuperación del terremoto, entre los grandes aspectos de su gobierno se puede mencionar la construcción de importantes edificios públicos, como el Teatro Nacional, que fue terminado durante su gestión. Fernando Romeo Lucas García, presidente de 1978 a 1982. Nace el 4 de julio de 1924 en San Juan Chamelco, Guatemala, y fallece el 27 de mayo de 2006 en el Puerto La Cruz, Venezuela. Fue un terrateniente militar y político. Se graduó de la Escuela Politécnica en 1949 y en 1960, siendo capitán del Ejército de Guatemala, heredó las fincas Saquichiquir, Punta de Boloncó, al noriente de Cebol, Alta Verapaz, con una extensión de 15 caballerías cada una. Se desempeñó como ministro de la Defensa y coordinador del proyecto La Franja Transversal del Norte durante el gobierno de Eugenio Laugeros García. Gana las elecciones en 1978, junto con su compañero de fórmula, el doctor en Derecho Francisco Villagrán, quien había participado en la Revolución del 44. Aunque todo indicaba que se había realizado una elección transparente, trascendió que todo había sido un fraude electoral y que el mismo sistema había impuesto a Lucas, tal como se presume que sucedió años antes con Laugeros García. El rechazo popular hacia el nuevo gobierno era generalizado, debido a que, luego de asumir la presidencia, Lucas liberó a los precios de la canasta básica y posteriormente incrementó la tarifa del transporte urbano, lo que originó grandes protestas por parte de la sociedad civil, apoyada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. En fin de semana siguiente se declaró la huelga general. Los empleados estatales paralizaron sus labores, mientras que los institutos de nivel medio y sus alrededores fueron controlados por los estudiantes que se enfrentaban a la policía. El 31 de enero de 1980, el caso de Guatemala atrajo la atención mundial con la quema de la Embajada de España, en la que 37 personas fueron quemadas vivas, entre ellas varios ciudadanos españoles e importantes exfuncionarios guatemaltecos. El 27 de marzo del 82, Lucas García fue dispuesto por un golpe de Estado. En las primeras comunicaciones se indicó que fue dirigido por un grupo de oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala, cuyo objetivo sería acabar con la corrupción. Los precios del café iniciaron un descenso y se autorizó la reducción de los impuestos a este producto, que era la principal fuente tributaria. Su gobierno emprendió la construcción del Hospital General San Juan de Dios y del Hospital de Quetzaltenango. José Efraín Ríos Montt, presidente de 1982 a 1983, nace en Huehuetenango el 16 de junio de 1926. Con 17 años ingresa al ejército como policía militar en el cuartel de Matamoros. Fue director de la Escuela Politécnica. El 23 de marzo de 1982, el general Ríos Montt ganó tras un golpe militar, derrocando al general Fernando Lucas García antes de la transición presidencial. El 10 de mayo de 2013 fue condenado a 80 años por genocidio y crímenes contra la humanidad, pero esta sentencia fue anulada el 20 de mayo de 2013 por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Durante su gobierno, el conflicto armado interno alcanzó sus máximas cotas de violencia. Fue derrocado gracias a que en junio de 1983 el Departamento de la Defensa de Estados Unidos recibió un mensaje de su oficina de inteligencia en Guatemala. Este explicaba que se esperaba un golpe de Estado contra Ríos Montt, que podría ocurrir entre 30 de junio, que es el Día del Ejército, y el 2 de agosto, en conmemoración del levantamiento de los cadetes contra los liberacionistas. Ríos Montt fue finalmente derrocado el 8 de agosto de 1983 por un golpe de Estado ejecutado por el general Mejía Víctores, su ministro de Defensa.
Óscar Humberto Mejía Víctor. Fue presidente de la Nación de 1983 a 1986. Fue un presidente muy importante debido a que a su gobierno se le atribuye haber comenzado el camino a la democratización del país. Nace el 9 de diciembre de 1930 en la ciudad de Guatemala y fallece el 1 de febrero del 2016. Fue hijo de José Mejía y doña Alejandra Víctores de Mejía. Se convirtió en un militar guatemalteco e ingresó como cadete en 1948 a la Escuela Politécnica del Ejército. Después de sus estudios, consiguió el título de oficial del Ejército y el despacho de subteniente de infantería, que depuso al entonces presidente Ríos Montt y colocó como jefe de Estado al mismo de la Defensa. El 8 de agosto de 1983 se produjo el golpe de Estado, que depuso al entonces presidente Ríos Montt y colocó como jefe de Estado al ministro de la Defensa, el general Óscar Humberto Mejía Víctores. Asumió el poder en ese entonces. Se conoce que hubo más libertad de prensa para cubrir las actividades del movimiento popular urbano como representación del mismo, pero sí existieron amenazas y atentados en contra de periodistas que hablaban sobre la violencia institucional. Los conflictos económicos que el gobierno llegó a tener lo hace casi perder el control del país en 1984. Varias manifestaciones se llevaron a cabo para protestar contra el alza de los precios de transporte público, temática que posteriormente se amplió a la economía en general. El gobierno respondió con soldados del ejército, después de destrozos que causaron las protestas. El suyo fue el último gobierno militar de Guatemala en el siglo XX. Después de los disturbios con una huelga de maestros en la ciudad de Guatemala, el gobierno convocó a una asamblea constituyente, que se realizó el 3 de noviembre del 85, mismo año donde se llevaron a cabo las elecciones. De esta manera se restauró la democracia formal y el poder se entregó a Vinicio Cerezo. Marco Vinicio Cerezo Arévalo, presidente de 1986 a 1991. Nace el 26 de diciembre de 1942. Abogado y político, ingresa a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue presidente de la Asociación de Estudiantes El Derecho en 1966. El 14 de enero, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Constitución, Cerezo y el vicepresidente electo Roberto Carpio Nicol entran en poder. Una de las principales acciones que tomó fue ponerse en contacto con presidentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica para convocar una reunión en Esquipulas para alcanzar consensos entre los jefes de Estado en lo que concernía a poner fin a los conflictos armados. El 1 de julio de 1986 se firmó el Acuerdo Esquipulas I. Tuvo que enfrentar serios obstáculos para poder iniciar negociaciones de paz con las fuerzas insurgentes de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, URNG. El país estaba económicamente deprimido a consecuencia de la guerra interna, por lo que se implementaron diversas medidas para la reactivación e involucramiento de diversos sectores de la actividad productiva, por lo que en 1987 diseñó, implementó y ejecutó el programa de Sistema Multiplicador de Microempresas SIME, con una cobertura nacional. Durante este periodo se creó el Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural. Uno de los objetos perseguía la descentralización de la administración pública del país y multiplicar las actividades económicas del Estado, dividiendo la administración en 4 niveles: Consejo Nacional, Regional, Departamental y Municipal. Se estableció en 1987 la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. También emprendió una serie de reformas para luchar contra la corrupción y mejorar la eficacia del sistema legal. De Jorge Serrano Elías, quien gobernó el país de 1991 a 1993. Fue miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación que negoció los acuerdos de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, en 1990. Nace el 26 de abril de 1945. Fue político e ingeniero industrial. El 14 de enero de 1991 tomó posesión a la presidencia de la República
con un mandato de 5 años sin constitución de Cerezo. Es el primero en protagonizar un relevo democrático en Guatemala desde 1951. Serrano formó un gobierno de unidad nacional. Prometió culminar las negociaciones con la guerrilla ofreciéndole un plan de paz total, así como progresar sustancialmente en la situación de los derechos humanos. A pesar de la inquietud de los vínculos de Serrano con el entorno de Ríos Montt, no se produjo un drástico agravamiento de estos, pero tampoco se vio un cambio drástico. Los derechos humanos, identidad y los derechos de los pueblos indígenas se le atribuyen a su gobierno, ya que por las negociaciones con la URNG, estas se reactivaron en México el 24 de abril de 1991 y dieron lugar a sucesivas rondas sectoriales en las que se discutieron las distintas problemáticas del conflicto, como el fortalecimiento del poder civil, la definición de la formulación de fuerzas armadas en la democracia, situación socioeconómica y agraria, reformas constitucionales, incorporación de la guerrilla a la vida civil y política, aspectos puramente militares, esto es, el alto al fuego, el desarme y la desmovilización de los contendientes. Se conoce como serranazo al autogolpe perpetrado el martes 25 de mayo de 1993 por Serrano Elías, donde se cuenta la disolución del Congreso, el intento de manipulación de los tribunales electorales y de justicia, así como la censura de la prensa. Esta situación levantó un movimiento de protesta y resistencia en todos los ámbitos de la sociedad. Los partidos, las ONG, el movimiento indígena, la Iglesia Católica y el nuevo empresariado, así como también las principales cabeceras de prensa. De la noche a la mañana, cundió la sensación de que Guatemala podía retornar a los años negros de represión y dictadura. 7 días después del golpe, Serrano Elías huyó del país con destino a Panamá. Al cabo de 10 días, las fuerzas democráticas del país reinstauraron la institucionalidad, designando al presidente entonces procurado por los derechos humanos Ramiro de León Carpio. Debido a la corta duración del régimen del facto, algunos hablan del serranazo como un golpe de estado fallido. Licenciado Ramiro de León Carpio, político guatemalteco, presidente de la República desde junio de 1993 hasta enero de 1996. Licenciado en Derecho, fue profesor de Ciencias Sociales y Legales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. En 1967 se integró en la Administración como asesor en la División del Mercado Común del Ministerio de Economía. En 1969 pasó al secretariado permanente del Comité de Aranceles y un año después al Comité Nacional de Integración Económica. Posteriormente fue secretario general del Consejo de Estado, asesor legal y administrador general de la Asociación Azucarera Guatemalteca. En 1983 se implicó formalmente en la política y cofundó la Unión Nacional de Centro, UNC, de la que fue secretario general hasta 1986, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente entre 1984 y 1986. En 1885 fue candidato a la vicepresidencia junto al líder de UNC, Jorge Carpio, un pariente suyo que también sería candidato en 1990 y que fue asesinado el 2 de julio de 1993, pocas semanas después de llegar a la presidencia Ramiro de León. En 1988 dirigió el Instituto de Educación Cívica y Política y posteriormente fue nombrado Procurador General de los Derechos Humanos. Desempeñaba este puesto cuando se produjo el autogolpe del presidente Jorge Serrano, el 25 de mayo de 1993, quien disolvió el Parlamento, suspendió la Constitución y ordenó al resto de los responsables de los órganos judiciales. Ramiro de León, primero de esta lista negra,
pudo escapar de sus captores a través del tejado de su domicilio. Tras unos días de confusión y ante el clamor unánime de la sociedad civil, Serrano dimitió y huyó del país el 1 de junio. 5 días después, Ramiro de León fue elegido por el Congreso presidente de la República para el periodo que restaba del mando de Serrano, 2 años y medio. Álvaro Arzú Irigoyen. En la elección del 12 de noviembre de 1995, Arzú superó con el 36,5% de los votos a Alfonso Antonio Portillo Cabrera, del Frente Republicano Guatemalteco FRG, partido fundado por el dictador Ríos Montt, a quien la ley impidía postularse a la presidencia, y le batió definitivamente en la segunda vuelta del 7 de enero de 1996 con el 51,2%. El 14 de enero tomó posesión de la primera magistratura de la nación con un mandato cuatrienal en sustitución de Ramiro de León Carpio, quien había sido aupado de la presidencia en 1993 a raíz del fallido autogolpe de Serrano. En cuanto al PAN, partido creado por él, obtuvo una mayoría relativa en el Congreso del 34,3% de los votos y el 43 de los 80 escaños. Había obtenido 2 en las legislativas de 1990 y 24 en 1994, alcanzando la condición de principal partido del país. Su gobierno se caracterizó por el desarrollo de la obra pública y la privatización de algunas empresas del Estado de Guatemala. Tal es el caso de la Empresa Eléctrica de Guatemala y el correo de la Telefónica Guatel. Si bien la venta de activos estatales hizo más eficientes y funcionales los servicios antes públicos, estas privatizaciones fueron sindicadas como poco transparentes, acusándose de confusión, ventas infravaloradas y cuestionando negocios potencialmente espurios entre la Presidencia de la República e interesados coludidos. En la actualidad, Guatemala cuenta con una industria moderna, pujante y competitiva en materia de telecomunicaciones. El más grande logro que tuvo el gobierno de Arzú fue la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, el 29 de diciembre de 1996, con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Acuerdos que se venían negociando desde 1998 antes de tomar posesión. Ya había mantenido contactos con la comandancia guerrillera y había hecho de la conclusión del proceso negociaciones de un eje de su campaña electoral. Alfonso Antonio Portillo Cabrera fue presidente de Guatemala entre el 14 de enero de 2000 al 14 de enero de 2004. En 2010 fue acusado de lavado de dinero, encarcelado y enjuiciado en Guatemala. Político nacido el 24 de septiembre de 1951, asumió la presidencia en enero de 2000. Durante el acto de toma de posesión fue investido por el general Efraín Ríos Montt. En sus primeros discursos habló de la terrible situación en que se encontraba el país y de su intención de investigar y aclarar la situación financiera del mismo. Propuso a los otros partidos políticos un pacto de gobernabilidad en el que él pudiera cumplir con su plan ejecutivo. Dentro de los logros de su gobierno se encuentran los subsidios para la construcción de viviendas populares y el impulso a la reforma educativa y a la capacitación docente. Asimismo, su discurso tuvo muchos elementos de luchas de clases, ya que partía de una posición que favorecía a los pobres, los excluidos, los desposeídos, a la vez que se planteaba un claro enfrentamiento contra los empresarios, contra los monopolios en el país, contra todos los privilegios que este sector económico tenía. Esto lo acercó a la izquierda, a las demandas y a las necesidades de los sectores populares, predominantes en las áreas rurales del país. Portillo se convirtió en el gobernante más detestado para el poder económico formal, Guatemala, en el siglo XXI, ya que se enfrentó directamente a dicho grupo, y de una manera que reflejaba más bien una satisfacción propia que un objetivo político. Además de los discursos desafiantes que pronunciaba y que le granjeaban enemistades con los empresarios guatemaltecos, al debilitar el combate al narcotráfico y demostrarse hosco frente a los representantes diplomáticos de Estados Unidos, cultivó una animadversión que más temprano que tarde se volvió en contra suya. Los monopolios que Portillo enfrentó fueron cerveza. Permitió la entrada en el mercado de la cervecería Río, subsidiaria de la compañía brasileña AMBEV, y también
El inicio de las operaciones de la distribuidora de bebidas del norte, Cemento. Este monopolio fue roto cuando el gobierno de Portillo autorizó la importación de Cemento Cruz Azul. Pollo. Permitió la importación del pollo Tyson y Houston de Estados Unidos. Azúcar. A pesar de que el azúcar era el principal producto de exportación de Guatemala y de que el país era el quinto productor a nivel mundial, en ese momento la rentabilidad del azúcar en el mercado interno era significativamente mayor que la de la exportación, debido a los precios más altos y protección de las mismas importaciones. Oscar José Rafael Bercier Perdomo, Ciudad de Guatemala, 11 de agosto de 1946. Es un político y empresario guatemalteco. Fue alcalde de la Ciudad de Guatemala durante el periodo del 15 de enero de 1991 al 30 de junio de 1999 y fue también elegido presidente de la República de Guatemala tras las elecciones celebradas en el mes de noviembre de 2003. Tomó posesión del cargo el 14 de enero de 2004. Para sustituir en la jefatura del Estado al líder del conservador Frente Republicano Guatemalteco FRG, Alfonso Portillo. Recibió la banda presidencial el 14 de enero de 2004 y tomó posesión para un mandato cuatrienal con un discurso inaugural en el que prometió un trabajo continuado de su ejecutivo para fortalecer las instituciones del Estado de Derecho y luchar contra la impunidad de los corruptos y los violentos. Al inicio de su gobierno se inició una persecución en contra de exfuncionarios del régimen de Alfonso Portillo, la cual levantó una alta expectativa de que el gobierno desmantelaría la estructura corrupta del Estado, pero como esa reforma no se emprendió, al cabo de pocos meses el nivel de aceptación del mandatario entre el público se desplomó. En octubre de 2005 Guatemala sufrió uno de los peores desastres naturales de su historia, el paso por Centroamérica del huracán Stan, cuyas consecuencias serían aún más virulentas que las producidas años atrás por el Mitch. Sembró el caos en el país. Durante su gobierno se realizaron obras importantes como la construcción de varias autopistas de Guatemala y la remodelación del Aeropuerto Internacional Aurora, pero también ocurrieron serios hechos que descubrieron el grado de corrupción de varios de sus funcionarios. El caso de Parlacén, el caso de la toma de la cárcel de Pavón, la quiebra de los bancos del café y de comercio, y el robo millonario en el aeropuerto de La Aurora. El presidente Álvaro Colom Caballeros, 2008-2012. Este personaje nace el 15 de junio de 1951. Ocupación: ingeniero, empresario y político guatemalteco. Estudió la primaria y secundaria en el Liceo Guatemala. Tras titularse de ingeniero industrial en la Universidad de San Carlos de Guatemala, se convirtió en un empresario y en funcionario público. A pocos días de haber tomado posesión, el 14 de enero del 2008, el presidente enfrentó problemas del país como la inseguridad y la pobreza. Durante su gobierno se crearon muchos programas sociales para contrarrestar los puntos antes mencionados, entre los cuales se pueden mencionar escuelas abiertas. Fue un espacio alternativo de formación para la niñez y la juventud guatemalteca que recreaba de manera alternativa sus capacidades de transformación. Establece nueva relación más profunda entre la escuela y la comunidad a través de la creación cultural y la educación como práctica de la libertad de la niñez y juventud. Bolsa Solidaria. Fue un programa social coordinado por el Consejo de Cohesión Social al servicio de los sectores más desposeídos de la sociedad guatemalteca y tuvo como misión detener y eliminar la desnutrición aguda y crónica de las personas más pobres de Guatemala. Consistía en una bolsa de alimentos con los siguientes víveres: 10 libras de arroz, 10 libras de frijol, 5 libras de harina de maíz, 5 libras de atún nutricional y medio galón de aceite de cocina. Mi familia progresa. Era un programa social coordinado por el Consejo de Cohesión Social que tenía como misión brindar el apoyo financiero a las familias de situación de pobreza
para que optaran los servicios de educación primaria, salud preventiva y nutricional. Aunque los bonos de educación y de salud eran asignados mensualmente a las familias, según les corresponda, los aportes eran entregados bimestralmente con la condición de que éstas cumplieran con enviar a sus hijos a las escuelas y asistieran con los chequeos médicos según lo establecido en el sistema de corresponsabilidades. Algo muy polémico fue su divorcio. El 8 de abril de 2011 se consiguió el divorcio de Sandra Torres con el propósito de que ella pudiera participar en las elecciones presidenciales en septiembre del 2011, ya que la Constitución de Guatemala prohíbe a los familiares y parientes del presidente de turno postular sus candidaturas a la presidencia. Por tal razón, la Corte de Constitucionalidad denegó de manera unánime la inscripción de Sandra Torres a candidata presidencial. Luego de Álvaro Colón, sigue el presidente Otto Fernando Pérez Molina, quien está en el poder del 2012 al 2015. Inició su gobierno el 14 de enero del 2012 y obtuvo la victoria con el 54% de los votos. En ese entonces ofreció al pueblo poner fin al flagelo de la corrupción y la inseguridad, pero en 2015 renunció al cargo por señalamientos de estar involucrado en el famoso caso La Línea. Nació el 1 de diciembre de 1950, fue político guatemalteco y militar. Miembro de la Fuerza Élite Caibil durante la Guerra Civil de Guatemala. Tuvo participación directa en el derrocamiento del presidente Jorge Serrano Elías, tras el autogolpe en 1993. Durante la presidencia de Álvaro Arzú, Otto Pérez representó al ejército de Guatemala en la firma de los acuerdos de paz. En 2000 se retiró del ejército de Guatemala con los más altos honores. Impulsó la creación del Partido Patriota, una agrupación política derechista integrada por militares, empresarios y políticos conservadores. Se caracterizó por el papel que se le confirió al ejército, al incrementar la participación de militares en labores de vigilancia ciudadana y disuasión de manifestaciones. Tenía la meta de disminuir el 10% de la prevalencia de la desnutrición crónica en un plazo de 4 años. En los últimos 3 años, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT no alcanzó sus metas de recaudación y fueron removidos sus 2 primeros jefes, el primero enfrentando con el también destituido de Finanzas. Inició su segundo año de gobierno con el anuncio del cierre del Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ. Era el fin de la institución que más tachas por corrupción le había generado a distintos gobiernos, inclusive el suyo. Los programas sociales de su gobierno fueron conocidos como el Pacto Hambre Cero, los comedores móviles y Super Tortilla. Ahora viene la parte más interesante, su renuncia. El caso La Línea es un caso de corrupción en las aduanas de Guatemala que está siendo investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En 2015, la investigación de CICIG fue hecha pública el 16 de abril de 2015 e involucró a varios altos funcionarios de su gobierno. Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, los guatemaltecos realizaron una manifestación de protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti. El 25 de abril de 2015 en la Plaza de Constitución. El 8 de mayo de ese año, el presidente anunció que Valdetti había renunciado al cargo de vicepresidente, quien el 21 de agosto fue llevada a la prisión de Matamoros. El 1 de septiembre de 2015, con 132 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso de la República le quitó el derecho de antejuicio por los señalamientos de estar involucrado en el caso La Línea. El miércoles 2 de septiembre presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad, el cual fue denegado por las mismas. El 3 de septiembre, el expresidente se presentó en la Torre de Tribunales para enfrentar su primera audiencia por el caso. El 8 de septiembre, durante la audiencia de apertura de juicio contra los acusados por el caso La Línea, ECO se ofreció voluntariamente a declarar, expuso una serie de datos en contra del presidente Molina. Pérez Molina y Roxana Valdetti eran apodados como el 1 y la 2 respectivamente.
El 50% de lo recaudado por la red era entregado al expresidente y a Valdetti. González era el enlace entre Lazzati y Pérez Molina para llevar el control de la línea solicitado por Juan Carlos Monzón, exsecretario de Valdetti. Presidente Alejandro Maldonado Aguirre, del 2015 al 2016. Nace el 6 de enero de 1936. Político y abogado guatemalteco, llega al poder tras la renuncia del expresidente Otto Fernando Pérez Molina el 3 de septiembre de 2015. Fue investido como presidente de la República para terminar el periodo constitucional del 14 de enero de 2016. Maldonado fue diputado durante el gobierno de Julio César Méndez. También fue ministro de Educación durante el gobierno de Carlos Arana Osorio. Entre 1974 y 1980 fue embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas. En varias oportunidades fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Debido a que su gobierno fue muy corto, no se tienen muchos datos interesantes sobre el mismo. Maldonado se convirtió en el 49º presidente de la historia del país. Duró únicamente 4 meses al poder. Aguirre le pidió al Ministerio de Cultura y Deportes una exposición de pinturas en su honor en la Casa Presidencial, que se inauguró el 4 de enero de ese año. Fue el único magistrado de la Corte de Constitucionalidad que votó a favor de los salarios mínimos diferenciados, que buscan crear áreas del país donde el salario mínimo fuera menor que el resto del país. El presidente Jimmy Morales. Jimmy Morales fue electo presidente de Guatemala y asumió el cargo el 14 de enero de 2016. Se convirtió en el 50º presidente del país. Nace el 18 de marzo de 1969. Es empresario, actor cómico y político. Es conocido junto a su hermano Sammy Morales por tener un programa en la televisión guatemalteca llamado Moralejas por más de 15 años. Ha tenido también carrera en el cine, donde ha producido, dirigido y actuado en varias películas. Como político participó en 2011 como candidato a alcalde del municipio de Misco. Inicia bajo la sombra de los escándalos de corrupción que llevaron a su fin al gobierno del general retirado Otto Pérez Molina. Escándalos que favorecieron a Morales en las elecciones, pues la población guatemalteca decidió decantarse por la opción que no representaba a la política tradicional. Las primeras acciones de Morales fue ordenarles al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala reparar 8.000 kilómetros de caminos en todo el país y abastecer los hospitales públicos en la República. Jimmy Morales es calificado como el tercer presidente latinoamericano mejor evaluado. Con un 61% de aprobación, Morales se aparece en el tercer mejor resultado en 17 países latinoamericanos. La encuesta fue realizada por filiales nacionales del CID Gallup, con muestras mínimas de 1.000 personas en cada país. El 26 de septiembre de 2006, Rafael Maldonado, director del área legal del Centro de Acción Legal y Ambiental y Social de Guatemala, presentó la solicitud de antejuicio contra el presidente Morales y el vicepresidente Yafet Cabrera y los demás miembros del Consejo de Ministros de anticipación de la firma del decreto gubernativo que anunció el estado de prevención. Su hijo y su hermana son arraigados. El 14 de septiembre de 2016, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad, donde se investiga su presunta participación en el caso Botín Registro de la Propiedad.